Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hoy va a estar acompañándonos el doctor David Vargas. Él ya se encuentra con nosotros, pero vamos a dar unos minutos para permitir el ingreso de los demás asistentes y si desean compartir el link lo pueden hacer. Recuerden que solamente se pide que escriban nombre y correo electrónico de la persona que ingresa para poderlo identificar en el panel. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas tardes nuevamente para todos. De parte de Asien, darles la bienvenida a nuestros asistentes, agradecerles por estar con nosotros, por participar en estas actividades que realiza la asociación. Invitamos al doctor David Vargas. Doctor, en este momento usted nos escucha. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, doctor. De parte de Asien, darle la bienvenida. Como siempre, agradecerle por su espacio, por su tiempo, por compartir su conocimiento y transmitírselo a nuestros afiliados. El día de hoy, de parte, doctor David, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante y bienvenido. Bueno, muchas gracias a CIEM. Para mí es un placer volver a estar aquí con ustedes. La charla del día de hoy es el ámbito normativo de las TIC en Colombia. Es un tema muy interesante, es un tema que nos atañe a todos y vamos a desarrollarla en dos partes. No sin antes agradecer a las personas que están conectadas. La charla va a durar aproximadamente entre 40 a 50 minutos. Al final de la jornada les vamos a dar un espacio para que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda, inquietud o quieran hacer algún aporte respecto a la exposición. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra exposición. Bueno, lo primero que hay que entender es que las TIC se han convertido en esa gran plataforma tecnoeconómica que nos ha permitido generar relaciones sociales, económicas, políticas y educacionales, entre otras áreas de la vida. Fíjense que a partir de la revolución de las TIC, que es lo que llamamos esta nueva ola con el tema de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, casi que nosotros dependemos de estas herramientas como fuentes o herramientas de trabajo. Al final, durante finales del siglo XX, es decir, desde la década de los 80s, 90s, inicios del siglo y lo que vamos corrido, hubo toda una revolución tecnológica que permitió que aquellos medios de comunicación que fueron desde papel en el medioevo con la imprenta y demás evolucionaran a lo que tenemos hoy como smartphone, tablets, PCs, entre otros. Pero esto fue un desarrollo innovador y científico, el cual hizo de que todas las relaciones sociales cambiaran. Lo que es claro es que cada hecho social hace que nosotros tengamos necesariamente desde el mundo del derecho una adecuación normativa respecto a las situaciones que están pasando. No menos cierto es que la pandemia, como un fenómeno social, independientemente de las causas, si fue un virus que fue
genéticamente modificado no, pero fue un virus que existió y que aún existe, pero que gracias a las políticas públicas y el avance científico hemos podido minimizar el impacto, nos cambió la vida. Es decir, nosotros veníamos en un proceso de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en el mundo del trabajo y económico, y llegó un punto en el cual las TIC nos obligaron a ¿qué? A migrar casi todos los trabajos que se podían hacer a este tipo de herramientas, obviamente apalancada en la Internet, como por ejemplo esta conferencia. Esta conferencia es fruto precisamente de ese adelanto tecnológico. ¿Pero a qué voy con esto? Yo voy con esto a que nosotros en este momento tenemos que entender que las tecnologías de la información se volvieron una competencia más en todas las áreas económicas de la vida, en todas, en todas. Si yo quiero comercializar y yo soy un empresario o soy un emprendedor, y si yo quiero comercializar algo, tengo que utilizar las TIC. Por eso las otras charlas hablábamos de comercio electrónico, comercio digital, ¿sí? Inclusive la anterior charla hablamos de delitos informáticos, hizo que esto transformara todos los aspectos. Pero la charla de hoy la vamos a ver desde un punto de vista muchísimo más amplio. Es decir, vamos a ver las TIC como un gran sector económico, político y social. Este tema es producto de mi monografía de maestría, el cual precisamente la hice en el 2014. Allí se empezó a estudiar el tema porque era un tema de boga, era un tema que hasta ahora se estaba conociendo, y lo que se pretendió en ese momento fue hacer un análisis sociológico, pero también jurídico respecto a la nueva ley que se implementó en ese momento, que nació en el 2009, que fue la ley 1341. La ley 1341 lo que hizo fue establecer unos principios propios al sector de las TIC y que tienen de una u otra manera una adecuación de todo el sector de telecomunicaciones, de comunicaciones, entre otros. Digamos que ese fue el gran epítome jurídico a nivel Colombia, el cual hizo de que ya el concepto de TIC se institucionalizara en el Estado colombiano. Por eso nuestra charla va en tres partes. La primera, explicar los principales aspectos de la ley 1341, que fue modificada y adicionada con la ley 1978 de 2019. Posteriormente vamos a hablar un poco a partir de esta ley cuál fue la naturaleza sociojurídica que tienen las TIC para el ámbito normativo. Y por último, hablar un poco del derecho de acceso a las TIC, que digamos que fue una proposición mía en el 2014 y con la ley 1978 de 2019, en cierta forma lo que se dijo doctrinalmente después se volvió norma de la República, digamos en aras de la perspectiva que se tenía en ese momento de hacia dónde íbamos. Y con eso pues termino nuestra charla. Entonces vamos a iniciar con la ley 1341 y la ley 1978. Estas son las dos grandes leyes que rigen el sector de las telecomunicaciones. A esa ley la vamos a llamar la ley de TIC. Claro, hay mucho más reglamentación específica sobre las TIC en Colombia, pero esta reglamentación es ya de nivel gubernamental y de nivel ya regulatorio. Es decir, me desarrolla esta ley como tal. Por eso es importante, y pues la charla y el tiempo no me da para más, conocer los principales aspectos que ahí en la presentación se los estoy enunciando. El primero, el objeto de la ley de TIC, o sea, ¿por qué nace? ¿A razón de qué nace? El sector de las TIC, la institucionalización que nace a partir de esta ley, que es el MINTIC, entre otros, y el régimen legal que nace a partir de esta ley. Como se podrán dar cuenta ahorita a medida que lo vaya explicando, desde el objeto de la ley de TIC es un objeto amplio. Y el primer antecedente que tenemos que tener en el 2019, y es que tenemos que recordar que hay organizaciones a nivel mundial que reglamentan las TIC. Y el primero que nació fue la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Aún este organismo multilateral es previo a la ONU. Este nace durante las décadas de los 20. Se dieron cuenta los estados
que las comunicaciones son un sector crucial para cualquier sociedad. A partir de ahí, la UIT, digamos que nace con iniciativa privada, porque recordemos que en cierta forma la tecnología, el primer promotor es el sector privado, pues ellos hacen de que el Estado empiece a tener políticas públicas para este sector. Ahí es cuando nace la UIT. Y a partir del cambio tecnológico, la implementación de la Internet masivamente, la implementación de nuevas tecnologías en telefonía como la telefonía celular, entre otras tecnologías como los software que se empezaron a desarrollar con los PCs. Es decir, todos estos hitos que empiezan a cambiar y transformar digitalmente a la sociedad, pues se hizo necesaria una adecuación. Colombia estaba un poco rezagada en eso porque países o estados, o mejor, continentes como Asia, Europa y los Estados Unidos, pues eran continentes que ya habían empezado a adecuar su reglamentación a este nuevo sector. Sector que en ese momento se le llamaba telecomunicaciones. Y recordemos que las telecomunicaciones es un sector o una parte de la ingeniería, la cual propende, ¿por qué? Por generar todo el avance o toda la arquitectura de comunicaciones, ¿sí? A través de la telemática y a través de otros medios informáticos, telemáticos, de control, entre otros. A partir de allí, el Congreso de la República y encabeza en ese momento el Ministerio de Comunicaciones, porque así se llamaba en ese momento, pues hace y entra en esa actualización. Y esto es por recomendaciones internacionales para que en el mercado colombiano se adecuara y estuviéramos al mismo nivel de las legislaciones internacionales. Ese es el primer gran antecedente que nosotros tenemos respecto a la ley de TIC. Entonces es como en el 2009 ya allí se ratifica, se genera todo el proceso legislativo y se sanciona la ley de TIC. Lo primero que hace esta ley es determinar en cuál es el marco general para el sector de TIC y lo define en su artículo primero. Vamos a definirlo de una manera, leerlo literalmente porque es preciso entenderlo como la ley lo determina. Dice que la presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fíjense, a partir de esa ley, ya no solamente se limita a las comunicaciones, sino conceptualmente ya arroja el término TIC en el Estado colombiano y lo llama sector. Y cuando hablemos de sector, lo vamos a entender como un sector económico, social y social, porque tiene esas dos aristas. Las TIC tienen también una arista social o una dimensión social. A partir de allí, termina diciendo su ordenamiento general, el régimen de competencia, y cuando nos referimos al régimen de competencia es qué actores son los que prestan los servicios de TIC, tanto de comunicaciones como de la información. Es decir, ingresa dentro de este sector todos esos actores. La protección del usuario, es decir, también ya nos empieza a reglamentar quiénes somos los que utilizamos esos servicios. Y un tema muy importante, lo concerniente a la cobertura y la calidad del servicio. Y no menos importante, se vio y se dio cuenta que este era un sector potencial y se habló de la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, aunándole una parte importantísima, el uso eficiente de las redes y el espectro radioeléctrico. Y aquí es donde aparecen las telecomunicaciones como precisamente esa forma de materializar las TIC. Porque es que sin las telecomunicaciones es la plataforma física por medio de la cual se pueden transmitir los datos, ya sea de manera por el espectro radioeléctrico o a través de las redes físicas como en este momento la fibra óptica, antenas, entre otros. Entonces fíjense que lo que hizo fue meter todo lo que se estaba viviendo en ese momento en un solo sector. Entonces ahí con eso le dice, termina diciendo, el Estado es el que determinará su planeación, la gestión, la administración y el uso eficiente de esos recursos y, no menos importante, juega un papel importante el Estado porque empieza a ejercer la vigilancia y el control sobre el mismo. Y fíjense la última parte de lo que habla.
ya reconoce que estamos en una nueva era, que ya no se llama, por ejemplo, cuando nos hablaban de historia de la época feudal, que la revolución industrial. Ahora el Estado colombiano lo determinó como la sociedad de la información. Término que queda corto porque la información es solamente de una vía. Realmente, actualmente, y lo que se discute es que se habla es de la sociedad del conocimiento. Entonces, fíjense que el Estado colombiano y la importancia de esta ley es que reconoce que efectivamente estamos en una nueva etapa social o una nueva epítome que nos está generando cambios sociales constantes. Nosotros somos una generación más o menos desde la época o inicios del siglo, somos una generación que está generando o está generando nuevas generaciones. Nuestros hijos, aquellos niños que nacen, fíjense que ya automáticamente se acoplan a estas nuevas tecnologías. Claro, ellos de pronto no conocen un poco la historia de dónde viene, pero esto genera todas unas nuevas relaciones sociales. Entonces, lo primero que hace la ley es delimitar el sector, decir quiénes son los actores, y segundo, da un papel al Estado de control y vigilancia, pero también de promoción para la inversión de esta. Aquí, con esto, podemos entender que efectivamente busca que al final se hable todos los actores de este sector armónicamente en esta ley. A su vez, y posteriormente en el artículo 9 nos establece quién es el sector de las TIC. Es decir, me dice quiénes son los actores que están o que van a desarrollar la industria de las TIC. Y lo primero que nos establece en este artículo es que nos dice que estará compuesto por quiénes: las industrias manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, transmiten o muestran datos e información electrónicamente. Fíjense que las empresas de publicidad entran en este sector. Las empresas de telecomunicaciones como operadores móviles entran en este sector. Inclusive, las empresas que hacen marketing y otras cosas también entran en este sector. Es decir, amplía el sector y incluye en un solo sector a estas empresas. Entonces, por ejemplo, las empresas que producen tablets, computadores, televisores, las que prestan todos los servicios de comunicaciones como los canales de televisión, terminan siendo parte de este sector. Es decir, como en ese momento se estaban diversificando los servicios, los productos, y no había, digamos, una homogeneidad que se llamara el sector, porque estaba el sector de comunicaciones, estaba el sector de la televisión, estaba el sector, habían varios sectores, los que empezaban a producir celulares, los que empezaban a prestar el servicio de telefonía, no había como una homogeneidad para nosotros normativamente englobarlos. Es allí donde lo hace y se empodera el sector de las TIC como. También hay un principio que se les aplica aquí, y es que el legislador lo que hizo fue que todas estas empresas, ¿sí?, entran a un mercado abierto, a un mercado con libertad de precios, pero bajo una regulación y un control y vigilancia mínima, con tal de que haya ese Estado que, si bien es cierto, no es 100% intervencionista, tampoco es 100% del dejar hacer, dejar pasar. Entonces empieza el Estado a tener un papel de regulador y controlador. Allí ya nos queda claro que lo que hizo la ley en ese momento fue aterrizarlo al sector de las TIC. Pero no menos importante, y aunque aquí no está anunciado en la presentación, nos empieza a generar los principios que empiezan a regir el sector. Y el primero principio que desarrolla es el principio de acceso y uso de las TIC. Y lo que propone es que el Estado o en cabeza del Estado genere de una u otra manera que la prestación y producción de estos bienes del sector de TIC no se genere con medidas discriminatorias o limitadas. Y esto cabe aclarar que es lo que se supone que tiene que hacer el MINTIC. Con el tema de la promoción, donde
no hay retorno inmediato en ciertos sectores cuando una empresa de telecomunicaciones tiene que montar su infraestructura. Recordemos que montar una infraestructura desde el sector privado pues tiene un costo, y pues un costo que tiene que también tener un retorno. Eso es la naturaleza y esa es la lógica del mercado. Pero hay sectores que, aunque se le mete infraestructura, no habría suficientes clientes o suficiente mercado para hacer que ese retorno de la inversión de los privados. Ahí es donde entra precisamente el Estado. ¿A qué? A generar las condiciones y a poder, con recursos del Estado que obtiene el sector, poder promover eso, que es algo de lo que pasó con el tema de poblados, que desafortunadamente el problema allí fue que lo que debía hacer el Estado no lo hizo correctamente. Y pues no es un tema de acá, pero que tiene que ver con la esencia de la norma, ¿cierto? Y digamos que también allí, con ese principio, lo que buscaba también es generar una alfabetización digital y que la población se apropiara de estas tecnologías de las TIC. Por eso es que empiezan a nacer todos estos cursos. Pero otro de los principios del sector de las TIC es el tema de la libre competencia. Es decir, que establece la libre competencia como un principio porque el mercado hace que entre más operadores, entre más actores haya, pues la oferta crece, la demanda obtiene en términos de precio menos precio y posiblemente una mejor calidad. Otro de los principios que allí establecen el sector de las TIC y que establece la ley es el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. Y allí es donde viene que absolutamente todo el tema de las TIC se convierta en cierta forma de interés general. Y lo que debe propender el Estado es que si no tenemos los recursos suficientes para poder tener o cerrar la brecha digital, sí el Estado debe hacer de que los recursos que le ingresan poderlos hacer el uso eficiente. Desafortunadamente, y por nuestra cultura corrupta que tenemos, pues eso no ha sucedido. Sin embargo, hay una característica del sector de las TIC, y es que yo les puedo decir a ustedes que hay más celulares por número de personas habitantes en Colombia. Eso significa que es un mercado muy dinámico y que se ha convertido parte fundamental de la sociedad y sobre todo de nosotros los colombianos. Otro de los principios que ellos generan es la protección de los derechos de los usuarios. Es por eso que se establece que en esa posición dominante de los operadores, por ejemplo, pues que haya un ente regulador que permita o que vele por los derechos de los usuarios. Entonces, allí ese principio se ve reflejado en una agencia, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, precisamente vela porque todo lo que hagan las empresas operadoras o que del sector de las TIC sean acordes ¿a qué? A los principios de calidad, precio y respeto a los derechos de los usuarios. Otro de los principios que allí se enuncian es la promoción de la inversión. Lo que busca este principio es que todos los proveedores de redes y servicios tengan la igualdad en oportunidad para acceder al espectro radioeléctrico. Recordemos que el espectro radioeléctrico, como bien del Estado, lo que hace es poner en concesión a estos privados para que puedan hacer uso de estos y que podamos tener acceso a nuestras terminales a partir de esas tecnologías, esa infraestructura que ellos ponen y poder prestar los servicios de TIC, o en este caso de telefonía celular e internet y televisión, entre otros. También el otro principio que nos define allí la norma es la neutralidad tecnológica. Y ese es un principio fundamental porque en este mercado, debido a la constante innovación, hay empresas que pretenden monopolizar y utilizar al Estado como herramienta para que solamente se utilice esa tecnología y empezar a hacer monopolios. Lo que pretende la ley con ese principio de neutralidad tecnológica es que exista un derecho libre de adopción de tecnologías para que se preste el servicio, tanto de contenidos y aplicaciones,
y que dentro de esto haya una competencia libre y leal. Eso quiere decir que el Estado colombiano no puede adoptar como una única tecnología para el servicio de TIC, en especial para el tema de servicios, contenidos y aplicaciones, una sola plataforma. Tiene que dejar que los usuarios puedan acceder a las diferentes ofertas que tiene el mercado. Ese es el principio de neutralidad tecnológica. Y por último, también me establece y me reconoce el derecho a las comunicaciones, la información y, no menos importante, la educación y los servicios básicos de las TIC. Y es que lo que pretende en este principio, que vamos a resolver un poquito más adelante al final, es que todos estos derechos, como la educación, como las comunicaciones, la información, las TIC se vuelven una herramienta fundamental para su materialización. Fíjense ustedes, las TIC terminan siendo una herramienta fundamental, o bien sea para vulnerar, o bien sea para proteger. Y esto lo estamos viendo en las diferentes redes sociales. Con eso, digamos, y no menos importante, es que a partir de esta ley deroga absolutamente toda la normatividad vigente que existía hasta ese momento del sector de telecomunicaciones, como la ley 142 y entre otras. Eso fue el gran, digamos, el gran salto que hace que las TIC o el sector de las TIC crezca y se consolide como tal. Ya a partir de esta ley ya vamos para 10 años de la aplicación de esta norma. Y fíjense que en cierta manera es uno de los principales actividades económicas que tiene el país, sobre todo para ASIEM. Si ustedes se han dado cuenta, el sector de telecomunicaciones desde el punto de vista informático, de tecnologías y demás, es un sector que siempre está en constantes cambios y está en constante movimiento. A partir de esta ley, seguimos con el siguiente ítem, aparece ya una institucionalidad. Ya todos conocemos lo primero que hizo esa ley y fue crear como tal el Ministerio de Telecomunicaciones, perdón, de las tecnologías de la información y la comunicación. Cambió el Ministerio de Comunicaciones que existía en ese momento y lo convirtió en Mintic y creó al ministerio como el máximo ente en la generación de políticas públicas para el sector y le generó unas competencias específicas para ellos. Después, ¿cuál fue el que creó? Creó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con siglas CRC, que en ese momento reemplazó ¿a qué? A la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Y pues digamos que su principal función era promover la competencia del sector. Pero la más importantísima que tenía o que tiene esta comisión es regular toda la infraestructura del sector de telecomunicaciones. Es decir, en esa convergencia tecnológica con la ley de TIC, le generó, primero, que ese órgano tuviera autonomía administrativa, patrimonial y técnica y que estuviera adscrita a MINTIC. Esta es la que, digamos que tiene una característica y es la que regula todo el tema de tecnologías de la información y también, digamos, de todo el tema de tecnologías de la comunicación. Pero su principal función es reglamentar absolutamente toda la promoción y promoción ¿a qué? A la competencia. Esa es su principal función. Por eso cuando se empiezan a generar licitaciones de concesión para espectros, que posiblemente estamos a puertas del 5G, pues esta es de la ente estatal que se encarga en cierta forma de coayudar a la ANE, que es la que sigue, a generar todas estas políticas de protección y competencia. También se crea la Agencia Nacional del Espectro. ¿Por qué se crea esta agencia nacional? Porque como el espectro electromagnético, ¿cierto? Es un bien del Estado porque hace parte del territorio. Recordemos que el Estado como tal, para que sea Estado es que necesita territorio. El territorio hace parte
o de la onda geoestacionaria, ¿cierto? La que está aquí sobre nosotros, allí es donde se encuentra ese espacio o ese espectro, pues hace parte del territorio colombiano. Por ende, lo que dice la norma es que para poder accesar a él o utilizarlo, debe pedirle permiso al Estado. Y para eso se utiliza la figura de la concesión. El artículo 25 de la ley 1341 establece que esta agencia tiene como propósito brindar el soporte técnico para la gestión y planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, y le da una facultad de coordinación con las diferentes autoridades que tengan actividades relacionadas con el mismo, es decir, MINTIC, la CRT y también FONTIC, que es la otra agencia, otra institución que se crea con esta nueva ley. Al final, lo que busca es que este órgano también se le da una facultad de vigilancia. Y es que le da una facultad de vigilancia para adelantar investigaciones sobre posibles infracciones que se pueda tener en el espectro radioeléctrico, perdón, en el espectro que nosotros tenemos, en el espectro radioeléctrico. Allí le da esa facultad de vigilancia. Fíjense cómo el Estado colombiano a partir de esta ley genera instituciones que les da unas facultades de investigación y de vigilancia. Inclusive, ellos pueden tener funciones de policía administrativa. Pueden decirle a una empresa que suspenda las actividades, decomisar o definitivamente los equipos que utilicen en forma no autorizada. Posteriormente, aparece el FONTIC, el Fondo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este fondo tiene como propósito apoyar precisamente todas esas políticas y programas que apropien las TIC en la población. Por allí fue que desafortunadamente pasó lo de los poblados. Se supone que el ministerio tenía como propósito masificar las TIC en territorios de difícil acceso y donde pues los operadores privados no iban a hacer inversión, porque los operadores privados siempre hacen inversiones donde posiblemente tengan un mercado para que tenga retorno. En este caso, pues se suponía que lo que se recibe por concesionar el espectro radioeléctrico, pues lo que hicieron fue esos recursos, invertirlos en esos programas y concesionar y pagarle a otros para que generen las redes, instalen las antenas, instalen toda la infraestructura, desarrollen programas de capacitación, entre otras cosas. Allí, ese fondo es de donde aparecen los 70.000 billones que están refundidos desafortunadamente en esa concesión, pues salieron de ese fondo, de FONTIC, del Fondo de las Tecnologías de la Información y la Información. Es la principal fuente de los programas sociales que tienen respecto a políticas públicas de las TIC. Con esto termina diciéndose y termina consolidándose ese régimen legal de lo que es el sector de las TIC. Claro, la ley me habla de muchos más aspectos. Lo importante de esta conferencia o esta pequeña charla es que ustedes automáticamente cuando les hablen de la ley 1341 ya entendamos cuál fue el propósito y cuál es el alcance de esta norma y cuáles fueron las principales instituciones que se crearon y cuál es el sector, como se llama en este momento, el sector de las TIC, propiamente dicho. Ya con esto, digamos que entendimos la razón de ser de las TIC, de la ley de TIC. Ahora pasamos a la siguiente parte, digamos que en aras de que el tiempo se nos está agotando, es que nos surgió una pregunta y la pregunta fue, oiga, a partir de esta ley, ¿cómo debemos entender cuál es la naturaleza jurídica, o mejor, sociojurídica, porque nos tocó darle esa amplitud de las TIC en Colombia? Y lo primero que tuvimos que entender es que las TIC y las telecomunicaciones están vinculadas intrínsecamente. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones son ese soporte material que hace que se conecten y se integren la comunicación.
Es decir, sin infraestructura no podemos tener todos los servicios de información. O sea, casi que se convierte en la columna vertebral de las TIC, las telecomunicaciones propiamente dicho. Y antes de la entrada de vigor de la ley de TIC, pues estaba regulado solamente el sector de telecomunicaciones. Es así como las telecomunicaciones pues se convierten en un universo de asuntos tecnológicos, jurídicos, políticos, económicos e incluso culturales y sociales. Y es un sector estratégico que ningún Estado puede soltar porque tiene que ver con su soberanía nacional y con unas necesidades básicas que tienen como tal las sociedades. Pero ¿qué identificamos nosotros? Lo primero que identificamos es que efectivamente la ley le da, y al meterlo al libre mercado, la reconoce como una actividad económica. Por eso se habla del sector de las TIC, sectores manufactureros, de prestación de servicios, entre otros. Entonces, lo primero que hace la ley implícitamente es reconocer a las TIC como una actividad económica, que genera lucro, que presta servicios, que genera patrimonio como tal, ¿sí? Y posteriormente, y antes, y esto es importante aclararlo, antes de la ley de TIC, es decir, con la ley 142, las telecomunicaciones se consideraban explícitamente como servicios públicos. Recordemos que los servicios públicos hacen parte de las fines y los objetivos del Estado. Y los servicios públicos nacen precisamente como aquellos servicios que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de cualquier sociedad. Por ejemplo, los mínimos, agua, luz, gas, etcétera. Y que para ese momento, y que aún existía una ley, que la ley 142, que es la de servicios públicos domiciliarios, donde las telecomunicaciones estaban inmersas. Es decir, el marco jurídico de reglamentación y de protección del usuario en ese momento eran ¿de qué? De los servicios públicos domiciliarios. Con la llegada de esta ley, y allí me metí al tema de telecomunicaciones porque pues en ese momento todavía se utilizaba mucho la línea fija y demás. Con la llegada de la telefonía celular, digamos que rompió ese hito, y digamos que no había una reglamentación específica, sino en la medida que empezaron a llegar los operadores, el gobierno o el Estado empezó a generar unos decretos reglamentarios tratándolos de acomodar a la reglamentación que existía. Pero con la llegada precisamente, y eso fue también uno de los antecedentes de que se convirtiera o se creara una nueva ley para adaptar absolutamente todas estas circunstancias nuevas de económicas y poderles dar una trazabilidad jurídica o un marco normativo, hizo que el servicio público no se entendiera desde la ley 1341 a las TIC como servicio público. Sin embargo, y por eso inicié esta parte de la charla, explicando que las telecomunicaciones son parte fundamental de las TIC, es decir, que por extensión interpretativa y normativa, las TIC terminan siendo un servicio público. Ahora bien, no un servicio público en el sentido estricto como se llamaba antes, que era un servicio público domiciliario cuando había telefonía básica, que me conectaba a mi casa y llegaba por medio de un cable, que aunque hoy todavía existe, en ese momento se trataba era así porque llegaba a su domicilio como tal. Digamos que ya después con el tema de los celulares es que cambia un poco eso. Sí hace que nosotros, digamos que las telecomunicaciones se sigan entendiendo como qué, como un servicio público esencial. Y la ley lo que hace es hacer una remisión normativa, pero no sobre la materia o el sector, sino con una prohibición. Y es que recuerden ustedes que en la norma se establece que los servicios públicos esenciales o las empresas que presten servicios públicos esenciales no pueden entrar a paro, o sea, no se les otorga el derecho a la huelga, precisamente porque prima el interés general sobre el particular, que en ese caso serían los trabajadores de esa empresa. Y esto pues ya está desarrollado jurisprudencialmente. Y termina diciendo la jurisprudencia termina diciendo, oiga, las telecomunicaciones son un servicio público esencial. Por ende y por sustracción de materia, las telecomunicaciones son el soporte material de las TIC. Por eso yo entiendo a las TIC como, digamos, sui generis con una triple naturaleza. La primera, una actividad económica,
claramente definida, porque allí en la ley se le reconoce el principio de libre mercado, se reconocen los usuarios, bueno, se le reconoce todos estos actores y todos estos factores que lo reconocen como actividad económica, pero normativamente lo quisieron sacar como servicio público domiciliario, pero si con la explicación que les doy, se tiene que entender que las telecomunicaciones como parte integral de las TIC son un servicio público integral. Imagínense nosotros ahora sin internet, para los que trabajamos en casa, ¿sí? O sea, es imposible nosotros poder estar nosotros sin internet porque son un servicio público esencial. Es decir, si yo les cortara o tumbara una antena o cortar el cable de fibra óptica o no, y una antena son las que retransmiten por la onda precisamente radioeléctrica, pues automáticamente se estaría perdiendo el servicio de telecomunicaciones, porque la información al final terminan siendo software que están en el hardware de cualquier terminal, llámese terminal PCs, tablets, smartphone, en fin, ¿sí? Pues terminan siendo un servicio público esencial. No propiamente dicho las TIC, porque es un sector muy amplio, ¿cierto? Porque las TIC puede ser que yo genere un software y no necesariamente yo si elimino ese software estoy dejando de prestar un servicio público esencial, pero sí en el entendido de que la conectividad fundamentalmente de la internet, ¿sí? Se hace a través de las telecomunicaciones. Por eso es que entendimos que efectivamente es un servicio público esencial. Es por allí donde lo se fundamenta. Se fundamenta en la sentencia 473 de 1994, que reconoce las telecomunicaciones como un servicio público esencial, con el propósito de salvaguardar derechos fundamentales, como la comunicación, la educación. Fíjense que después de la pandemia casi que este tipo de formación, educación continuada, que son estas charlas que dicta CIEM, se hacen a través de estas tecnologías. Porque es mucho más fácil yo conectarme una hora, escuchar una conferencia, una charla, un taller y poder accesar a una información o un conocimiento que me brinde el conferencista y me permite estar o desde mi lugar de trabajo, desde mi casa, en el bus, en un café. De una u otra forma esto hace que se materialicen derechos de la libre expresión, lo que está pasando en redes sociales o en las diferentes plataformas, ¿sí? Entre otros. Pero también hay que entender que efectivamente nuestra Constitución ampara la propiedad privada, la libre empresa y el libre mercado. Y que nosotros estamos en un proceso de internacionalización que tenemos que ser competitivos, porque o si no, vamos a perder la capacidad de ¿qué? Vamos a perder la capacidad de poder generar un mejor desarrollo. Ya para terminar, y en los últimos minutos que me faltan, que son aproximadamente 9, les traigo a ustedes la última reforma, y aquí les devuelvo, de la ley 1978, que lo que se trataba es que trata de adaptar a las nuevas realidades el sector de las TIC y le hace las modificaciones a la 1341. Y aquí resalto la última esencia de lo que llamo yo la triple naturaleza del servicio público. Digamos que esto fue un producto de un trabajo de investigación de mi maestría, precisamente de Derecho, pero sobre TIC. Y es que yo digo, las TIC son una actividad económica. En Colombia, por extensión, por el tema normativo, las telecomunicaciones son un servicio público que, aunque ya no están integralmente en la ley de servicios públicos domiciliarios, sí es un servicio público integral, ¿sí? Por lo que les acabo de explicar. Pero también a partir de las TIC, digamos que se crea o se genera un concepto de derecho en el sentido de accesar a las TIC. Esto yo lo dije en el 2014, lo dije en mi trabajo de grado, en mi monografía, lo dije, lo planteé. Y pues fíjense que lo que yo estaba pensando en el 2014, ya con la expedición de la ley de 2019, ¿cierto? Con la ley de 2019, pues queda claro que lo que yo dije en ese momento no estaba descabellado, porque era necesario entender a las TIC integralmente. Es decir, las TIC como tal es un concepto
holístico. Y me permito desarrollar un numeral, ¿sí?, que ellos agregan en el artículo 5º de la ley 1341 con esta ley, es decir, añaden este numeral, el cual dice literalmente, el derecho a la comunicación, la información y la educación, fíjense, derechos fundamentales, ¿cierto? Derechos fundamentales. Y los servicios básicos de las TIC, y entiéndase servicios básicos de las TIC, el acceso a Internet, ¿cierto? Y el acceso a tecnología como terminales como esta, y que de acuerdo al artículo 1620 de la Constitución, el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas. Si ustedes buscan en Internet mi nombre completo y buscan mi monografía, yo la escribí en el 2014. Es decir, en cierta forma, el legislador entiende la necesidad de que este derecho de acceso, el yo tener como, así yo necesito agua, así como yo necesito luz, terminan las TIC convirtiéndose también en un servicio público esencial, ¿cierto? Me permite ejercer derechos como la libertad de expresión, en el entendido que puedo extender pensamientos y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, el de informar y recibir información, el de la educación y fíjense, el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. Hasta ahí ustedes ya pueden entender que las TIC normativamente en Colombia tienen una triple naturaleza. Es una actividad económica debidamente reglada, es un derecho, pero no el derecho a las TIC, sino de acceso a las TIC, de las TIC básicas, y es un servicio público en el entendido de que las telecomunicaciones lo son, ¿sí? Es como entonces, al final, con esta reforma, se busca establecer que el Estado debe jugar un papel para crear todos esos programas para la población pobre y vulnerable. Fíjense que empieza a determinar que es de los 45 años en adelante. ¿Por qué esa edad? Porque las personas que tenían cierta edad no eran, digamos, nativos digitales. Entonces se empiezan a crear programas de formación y apropiación a las TIC. A su vez, a la población rural, porque digamos que el campo es el más marginado en el tema de acceso a las TIC, porque desafortunadamente llevar la infraestructura ya para una cantidad de gente que no tiene un retorno, pues no es viable para las empresas privadas. Sin embargo, el papel de las, porque para eso uno paga impuestos, ¿cierto? Pues para que llegue realmente a las actividades y a las poblaciones vulnerables, pues se suponía que el MINTIC tenía que haber creado programas cero corrupción para poder llegar a hacer eso. Afortunadamente no pudo, y crea como unos conceptos como servicios TIC comunitarios, es decir, empiezan a promover las TIC como parte del desarrollo social, ¿sí? Y busca cerrar lo que llamamos la brecha digital. Y no menos importante, a través de las tecnologías de la información, lo que busca es que generemos información de calidad. Y esta es la gran pregunta ya para terminar y cerrar, digamos que nuestra charla del día de hoy, y es, ¿en qué sentido si es solamente responsabilidad del Estado o también es nuestra responsabilidad generar contenido de valor, como estos programas que hace ASIEM? Fíjense que ASIEM, ellos generan una programación de formación gratuita con estos talleres donde invitan a diferentes panelistas sobre diferentes aspectos y tratan de dar información de valor a ustedes, con el propósito de que ustedes también se capaciten y por lo menos la oportunidad para nosotros los conferencistas también de transmitir lo poco que sabemos y que llegue a más personas de los que deben llegar. Para mí es muy importante este tipo de valor de contenido. Esto es un aprovechamiento de las TIC, es decir, desde la información y la comunicación, y cómo la CIEM está jugando un papel fundamental para la materialización de esto, aún siendo un actor privado y siendo una gran asociación de los ingenieros en Colombia que promueve toda esta educación continuada apalancado a través de estas tecnologías. Y por eso quiero resaltar la labor de ASIEM, porque esto que ellos hacen es una labor realmente con sentido social, donde podremos decir plenamente a partir de hoy que lo que está buscando es la brecha, el cierre de la brecha digital y busca la promoción de contenidos de interés público y de educación integral.
Es decir, ASIEM está haciendo un trabajo fenomenal con estos talleres que ellos hacen con utilización de una plataforma súper chévere, súper básica y que le facilita a la población en general, porque estos cursos son y talleres gratuitos, ese tipo de formación. Ya con esto termino mi intervención. Ahí ustedes encuentran mi número de celular y encuentran el correo electrónico, pues digamos, de nuestra organización que se llama Semillas por Bogotá, que es una veeduría ciudadana, para que cualquier inquietud, sugerencia o que ustedes quieran conocernos, ahí está. Nosotros nos llamamos Semillas por Bogotá, estamos en las diferentes redes sociales, tenemos página web. Una vez más, les doy las gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de preguntas. Muchas gracias, doctor David. Recuerden, los asistentes pueden realizar la pregunta por escrito o dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono. Vamos a dar unos momentos para que puedan realizar las consultas. Tenemos 14 asistentes, pueden realizar sus preguntas o consultas. Aprovechar el día de hoy ya que está con nosotros el doctor David y nos puede... Hay dos opciones, o que quedó muy claro o que fui muy confuso. Espero que haya quedado muy claro todo. Creo que fue la segunda, quedó muy claro todo, pero igualmente ahí como pueden tener la opción de los datos del doctor y escribirle a él o escribirle a través de A100. Son las dos opciones que podemos tener en caso de que les surjan dudas y preguntas. Recuerden que estas memorias ustedes las pueden consultar en nuestra página o solicitarlas al área de servicios al ingeniero y nosotros las haremos llegar. Doctor David, de parte de A100, no... sí, permítame un segundo que vamos a habilitar el micrófono a la ingeniera Andrea. Adelante, ingeniera Andrea. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues yo soy abogada. No es una pregunta, sino pues la verdad, gracias por la actualización que nos diste y pues muy valiosa el seminario porque pues nos queda súper claro que también las TICs también se pueden ver para la garantía de los derechos fundamentales, entonces fue súper claro y pues quedo muy agradecida por la explicación. Muchísimas gracias, esa era la idea. Igual este es un tema súper interesante y está en constante cambio y nosotros los abogados también tenemos que estar muy montados en este tema. Casi que todas las disciplinas tenemos que estar montados en las TIC, absolutamente todas. Entonces es interesante eso. La ingeniera Lina le escribe: muchas gracias, una charla muy excelente, clara y excelente. No siendo más, doctor, de parte de A100, agradecerle por este espacio, por brindar su conocimiento a nuestros asistentes. Esperamos seguirlo teniendo con nosotros, que nos pueda seguir acompañando. Y quedan cordialmente todos nuestros asistentes invitados a la conferencia que tenemos el día de hoy, 6 de la tarde, gestión de seguridad de procesos. Recuerden que pueden compartir el link también de esta conferencia. Parte haciendo una feliz tarde para usted, doctor, y para todos nuestros asistentes. Igualmente para todos una feliz tarde. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, doctor.